Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a los que están al otro lado del charco. Bueno, hoy retomamos de nuevo los webinars de la Sociedad Ibérica de Telemedicina y eh, es un webinar para mí muy importante porque el grupo de trabajo que hemos estado trabajando sobre este webinar es para mí eh, uno de los grupos de trabajo que más he disfrutado, ¿no? El webinar es un reto para todos porque nos va a hablar de los desafíos, de los nuevos desafíos de la telemedicina. Y para este webinar tenemos 4 ponentes de un nivel muy alto. La doctora María Victoria Cusí nos hablará de la influencia de la bioética en los cambios experimentados de la medicina y la doctora María Victoria Cusí es doctora en medicina, especialista en anatomía patológica, máster en bioética y actualmente colaboradora del Instituto Borja de Bioética y miembro del grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Ibérica de Telemedicina. Doctora Cusí, cuando quiera usted puede activar su cámara y hacer su presentación. Dispone de 10 minutos. Me gustaría recordar a todos los oyentes que pueden realizar todas las preguntas que ustedes deseen a través del chat. Mi compañera Ángel Salvador, que está moderando junto conmigo este webinar, recogerá todas las preguntas y al final, en el debate, trasladará a cada uno de los ponentes la pregunta que corresponda. Sin más, doctora Cusí, adelante con su presentación. Hola, buenas tardes a todos. La primera, lo que me toca hablar es de la influencia de la bioética en los cambios producidos en la medicina en los últimos tiempos. Creo que estamos todos de acuerdo en que los fines de la medicina son curar, paliar, prevenir y cuidar. ¿Y qué tiene que ver la bioética con esto? Pues en el cambio en la relación médico-paciente. Desde tiempos inmemoriales, los médicos como código deontológico han utilizado el juramento hipocrático, que consistía principalmente en una medicina paternalista, no había otra, en que el médico era el que mandaba y había que obedecer al paciente porque el médico es el que sabía de qué iban las cosas. Y la diferencia ha sido el reconocimiento de la persona como agente moral autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones y que estas decisiones había que respetarlas. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a este cambio? Pues en la década de los años 60, los progresos en el conocimiento científico aumentaron muchísimo. Apareció la hemodiálisis. En las UCI se podían recuperar los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Aparecieron los trasplantes de órganos, la contracepción hormonal, la genética, el mecanismo de acción de los genes. Y todo ello creó dilemas morales. A principios de la década de los años 70, y ante este panorama, un señor que se llamaba Van Rensselaer Potter, que fue el que acuñó el término de bioética, escribió un artículo y un libro sobre la responsabilidad de los científicos en la supervivencia del planeta y de la especie humana. ¿Qué es la bioética según él? Es un estudio interdisciplinar orientado a la toma de decisiones éticas de los problemas planteados por los progresos médicos y biológicos y por su repercusión en la sociedad y en sus sistemas de valores. En la década de los años 70 aparecieron, además de estas preocupaciones compartidas por otros, algunos artículos en revistas como el New York Times y otras de mucha tirada en Estados Unidos que se referían a abusos en la investigación con seres humanos. Por ejemplo, el caso Willowbrook es en una escuela, una institución para discapacitados mentales graves de niños a los que se les inyectó el virus de la hepatitis para estudiar la historia natural y además, evidentemente, no se les había pedido permiso. O el caso Tuskegee, en que hay una colección bastante considerable de personas de raza negra que estaban afectados de sífilis y se les negó el tratamiento, no se les dieron antibióticos para poder estudiar precisamente la historia natural de la sífilis. Esto salió a la luz pública y entonces en los Estados Unidos hubo una gran campaña y el presidente de los Estados Unidos creó una comisión interdisciplinar en la que habían médicos, biólogos, teólogos, filósofos, juristas y todos, que en 4 años estudiaron el tema y realizaron el informe Berkman en 1978, que estableció 4 principios: el de autonomía como un reconocimiento de la dignidad de la persona y de su capacidad de tomar decisiones autónomas,
Y básicamente esto lo que significaba es que para hacer cualquier cosa a un ser humano había que pedirle permiso. Esto es lo que se ha traducido en el consentimiento informado. Otro fue el principio de no hacer daño intencionadamente, que este es el que ya siempre había regido y no se respetaba del todo. El de beneficencia, que era buscar el bien del paciente, y el de justicia, que era equidad en el trato y acceso a los servicios, básicamente no discriminación. En Barcelona, en 1998, se reunieron representantes de 22 países diferentes en una reunión en el Instituto Borja, a la que yo asistí, en la que en conjunto, después de 3 o 4 días de discusiones, determinaron que había que ampliar esos principios y que la autonomía no era solo pedir permiso, sino que se reconocía la autonomía como capacidad de perseguir un fin. Y le dieron mucha importancia al principio a la vulnerabilidad, a la fragilidad, y de ahí nació la ética del cuidado. A las personas con autonomía reducida, que eran especialmente vulnerables, la vulnerabilidad no solamente era física, sino también se reconoce como tal la de disminución de la autonomía, pues necesita ser protegida. El principio de dignidad, porque por ser persona se posee un estatus moral, y el principio de integridad como coherencia de los propios valores. Pero hay otros valores y principios que son imprescindibles en la relación médico-paciente: responsabilidad, solidaridad, prudencia, respeto, confidencialidad y empatía son unos de ellos. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Pues que en lugar de un médico han aparecido los sistemas sanitarios, muchos de ellos públicos. El paciente es atendido por diferentes profesionales sanitarios, la relación se establece entre un paciente y un profesional sanitario que va variando, puede ir variando, pero los principios y valores a respetar en toda relación con un paciente son siempre los mismos, los que hemos dicho. Y la aplicación de las nuevas tecnologías a la atención al paciente son la telemedicina y la telesalud. Estas, evidentemente, tienen unas ventajas. La telemedicina permite acercar tecnologías diagnósticas y terapéuticas a los pacientes que se hallan distanciados de centros sanitarios, de centros de atención. Permite el seguimiento de pacientes crónicos, evitándoles desplazamientos, y puede facilitar mucho los trámites administrativos. Pero puede tener y tiene algunos inconvenientes que hay que superar. El primero es el que se debe garantizar la confidencialidad mediante aplicaciones que garanticen la seguridad de la comunicación. Se deben poder conocer, tanto el profesional como el paciente deben poder saber con quién están hablando, aunque no lo conozcan, pero se deben poder identificar, y se debe mantener la confidencialidad de tal modo que eso no pueda ser, no es aceptable una consulta por teléfono en la calle o una consulta por teléfono en un bar. Esto no es telemedicina, esto son consultas telefónicas, y desde luego la confidencialidad es muy dudosa en estos casos. Y luego es necesario establecer mecanismos para evitar la exclusión de dos colectivos: de aquellos que no disponen de los conocimientos o medios económicos para utilizar las tecnologías digitales. Los conocimientos, la gente mayor, incluida yo, pienso que debemos ser especialmente protegidos, y se nos ha de facilitar el acceso a la telemedicina, pero se nos ha de enseñar cómo, porque muchos no tienen estos conocimientos, y las personas que no tienen medios económicos tampoco. Esto es lo que yo debía explicar. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Cusí. Excelente presentación y conceptos muy claros de por dónde estamos yendo. Ahora nos va a hablar el doctor Fernando Gómez da Costa. Nos hablará sobre las aportaciones de la pandemia a la telemedicina, ¿no? El doctor Fernando Gómez da Costa es jefe del Servicio de Carrera de Medicina General y Familiar, coordinador para las nuevas tecnologías en salud de telemedicina de Administración Regional de Salud de Centro desde el año 2000 al año 2020. Es miembro del Grupo de Trabajo de Telemedicina del Ministerio de Salud desde el año 2013 al año 2016 y colaborador del Centro Nacional de Telesalud para el área de IGEL desde el año 2016 a 2020, y desde luego es socio fundador y actual presidente de la Sociedad Ibérica de Telemedicina y Telesalud, que es un honor para mí presentarte, Fernando, porque es un placer siempre presentar al nuevo presidente de la sociedad. Adelante, tiene usted 10 minutos para hacernos sus aportaciones, y cuando quiera usted puede empezar. Portanto, eu não sei, eu vou falar em português despacio.
Achas bem? Tudo bem? Me parece perfecto. Ok. O meu tema é contribuições da pandemia para a telemedicina. Ora bom, na verdade, para todos os profissionais de saúde e não só que estão por dentro da telemedicina, esta pandemia apresentou-se logo à partida como uma oportunidade de que ela fosse expandida e fosse implantada definitivamente. E porquê? Porque havia uma prontidão de resposta sem sobrelotar os serviços de saúde, como era absolutamente necessário, e todos nos lembramos como os serviços estavam superlotados. Era, obviamente, muito importante para limitar o contágio, evitando que as pessoas se deslocassem sem necessidade aos centros de saúde e aos hospitais. Outro ponto importante e que nem sempre era falado é que permitia, lembram-se que os profissionais tinham que ficar de quarentena, mas mesmo que estivessem saudáveis, não podiam deslocar-se ao seu local de trabalho, e a telemedicina seria uma possibilidade de darem o seu contributo desde casa. Outro aspecto era o controle domiciliário dos doentes, obviamente, os doentes não hospitalizados, muito importante, a verificação do cumprimento da quarentena e o acompanhamento de doentes de outras patologias que, como se veio a verificar, foi algo que falhou bastante, não só em Portugal, como creio que também nos outros países, na generalidade dos países. Aqui em Espanha sabemos que também houve problemas em relação a isso. E de facto, numa altura em que mais de 70% dos portugueses tinham medo de ir aos centros de saúde e hospitais, era crucial e pensávamos que a telemedicina iria ser, de facto, um instrumento muito importante. E a verdade é que tudo estava no terreno. E existe já há muitos anos e foi aperfeiçoado neste último ano uma plataforma de telesaúde do Serviço Nacional de Saúde, que foi divulgada ao público, como podemos ver aqui, através do Portal da Saúde, e que, embora inicialmente fosse só para contacto entre profissionais, esta aplicação já permitia, muito importante, o contacto entre profissionais de saúde e os pacientes, os doentes, em casa, através de um smartphone, ou de um tablet, ou de um computador, de um PC. Também nas instituições privadas, nas clínicas, começaram a ser desenvolvidas e estiveram no terreno e estão a avançarem na telesaúde e na telemedicina. Portanto, em resumo, havia meios no terreno, o sistema do Serviço Nacional de Saúde estava instalado. Grande parte dos hospitais tinham webcams instaladas em todos os postos de trabalho de todos os profissionais, portanto era possível fazer de cada computador, de cada profissional, fazer teleconsultas. Havia e há uma percentagem significativa da população com acesso à internet, que tem smartphone, tem tablets, etc. Nas instituições privadas, como disse, a telemedicina começou a instalar-se com bastante rapidez e sistemas de fácil utilização e, portanto, aparentemente e segundo os dados oficiais, houve de facto um grande desenvolvimento e um boom, direi eu, da telemedicina e da telesaúde. E os números oficiais é o que mostram. Se bem que em 2020 ainda as coisas estavam a começar, nós temos aqui dados, e atenção que isto são consultas registadas como teleconsultas, não faltam aqui as muitas outras ditas teleconsultas que foram os telefonemas que foram efetuados dos vários serviços, dos centros de saúde para todos os utentes. Portanto, isto são teleconsultas, o que não quer dizer que tenham todas elas utilizado o sistema do SNS, mas são teleconsultas registadas e vemos aqui um aumento de quase 1200% em relação ao mês de fevereiro de 2021 e 2020. O mês de fevereiro, como sabemos, foi um mês crítico, e aqui já em março um aumento ainda de 961, portanto é bastante evidente o aumento que houve da telemedicina, mas eu fiz um estudo, uma recolha de dados mais completa e temos aqui os dados acumulados e verificamos que, portanto isto são os dados sempre acumulados, verificamos que em 2021, dados até julho, há de facto uma subida exponencial.
e que já se tinha verificado aqui em cor naranja, que durante o ano de 2020. O número de consultas por mês, portanto, sem ser acumulados, reflete a mesma coisa, como é óbvio, muito mais consultas nos meses críticos, nos meses em que a pandemia esteve mais intensa, como sabemos aqui, foi fevereiro, março e abril, depois tem-se mantido, mas já havia essa tendência também, mês a mês, no ano de 2020, como é lógico, em fevereiro ainda pouco, depois começou a subir e nos meses de verão desceu. Em Espanha, temos aqui, passou-se exatamente a mesma coisa, embora estas estatísticas sejam de 2020, aqui a estatística da Extremadura é bastante evidente o que este traçado, e aqui no hospital, aqui do nosso amigo, do Dr. Carlos Fabrega, temos aqui do Hospital Juan de Dios em Barcelona, que é mais que evidente, de facto, a subida de teleconsultas na altura crítica do ano 2020, não está aqui 2021, mas creio que com certeza a subida ainda será mais evidente quando tivermos esses dados. Portanto, mas a realidade qual foi? A realidade é que a prática, e já há bocado a doutora Vitória falou nisso, a prática da verdadeira telemedicina, com visualização entre o utente e profissional, com a partilha de ficheiros, exames, com a possibilidade de fazer um exame físico e clínico sumário já à distância, foi de facto muito pequena. E nesse aspecto foi, não direi uma desilusão, porque de certo modo era esperado, mas contávamos que os sistemas apropriados para fazer telemedicina se pudessem desenvolver mais. E, na verdade, o que foi praticado foram chamadas telefónicas, o que colocou problemas de diagnóstico, até inclusivamente legais, porque nem o médico nem o utente sabem na realidade com quem estão a falar. Não existe efetivamente um comprovativo dessa situação. Isso até pode colocar problemas legais. Felizmente ainda não colocou e espero que não venha a colocar. Portanto, como diz aqui, quase todas as consultas foram realizadas por telefone e num estudo que foi feito pela Ordem dos Médicos pelo Hospital de Lisboa Ocidental, e cuja fonte foi da Associação Portuguesa de Telemedicina, foram inquiridos estes médicos e verificou-se que 99% das consultas foram com recurso ao telefone, mas muitas vezes smartphone, com imagem, e verificamos que apenas 8% das consultas houve videochamada. Portanto, e algumas observações neste estudo mostram falta de adaptação dos utentes e cuidadores, que era de esperar, tecnologias inadequadas, como é evidente, mas em pontos positivos a maioria dos médicos não realizava as teleconsultas, mas passou a utilizar, quase 94% dos inquiridos passou a realizar e 50% dos profissionais disse estar satisfeito ou muito satisfeito com este tipo de teleconsultas, que nem são teleconsultas, são apenas consultas por telefone, portanto, e a mesma coisa, e revelou que gostaria de continuar. Em relação aos utentes, foi também feito este estudo, em que mostra que 79%, é um estudo europeu, que 79% dos portugueses estão dispostos a ser tratados por teleconsulta, muito superior, aliás, à média europeia, e menos de 1 em cada 10 portugueses rejeitaria uma consulta online. Estas duas situações de profissionais e de utentes levam-me a esta conclusão, é que se existe esta adesão a uma telemedicina feita de modo deficiente, o que fará se essa telemedicina for feita de facto de maneira apropriada, usando as plataformas, nomeadamente as plataformas adequadas do SNS e outras que existem, e inclusivamente com tecnologias emergentes que permitem já ver à distância, fazer auscultação, fazer observação das cavidades, etc, etc. Portanto, tudo indica que, de facto, o futuro pode ser brilhante, assim venha a ser apoiado. E, portanto, o balanço geral, como pontos negativos, houve uma imagem incorreta para o público e mesmo muitos profissionais do que é a telemedicina, no fundo eram chamadas telefónicas em grande parte, e portanto as pessoas ainda estão muito aquém de perceber quais são as reais potencialidades e eficácia da telemedicina, tanto profissionais como utilizadores, utentes. A criação de maus hábitos na prática do atendimento, que ainda continua hoje em dia a ser desviada incorretamente, muitas vezes por comodismo, para a chamada telefónica. E o desconhecimento ou desinteresse na plataforma do SNS. O Ministério da Saúde tem que fazer um esforço para tornar isto conhecido dos profissionais de saúde. Pontos positivos. Obviamente, a apetência e adesão da maioria dos profissionais e utentes à telemedicina, a implementação efetiva, embora pequena, também nas instituições privadas,
e a vulgarização da utilização dos meios de comunicação e imagem que foram utilizados na pandemia, não só em saúde, como na comunicação do dia-a-dia, como esta que nós estamos a fazer, e que o ganho de confiança das pessoas nesses sistemas de comunicação permite que elas percebam que, de facto, a telesaúde pode ser integrada nesses sistemas e existe, portanto, uma enorme potencialidade para o seu desenvolvimento e para a sua aplicação. Portanto, conclusões e desafios, que era o mote do tema inicial. Existe uma grande apetência de profissionais e utentes para a utilização da telemedicina, telesaúde, contrariamente ao que ainda muita gente pensa, não existe de facto uma recusa nem uma desconfiança grande em relação à telemedicina, o que por um lado também pode ser negativo, porque há que haver determinados cuidados na utilização da telemedicina, em termos de segurança, em termos de fiabilidade, em termos de registro, que o entusiasmo das pessoas, por exemplo, aceitando a pura chamada telefónica como telemedicina, o entusiasmo das pessoas pode levar a que se prejudique verdadeiramente algo que tem bastante futuro se for adequadamente implementado. Portanto, falta à telemedicina, ou melhor, a quem coordena a saúde, aproveitar esta tendência, desenvolvendo e aplicando especificidades de segurança, diagnóstico, acesso e organização inerentes a uma telemedicina exigente e rigorosa. Portanto, no fundo, o que falta, e eu tenho experiência disto de quase 20 anos, e falta aquilo que sempre faltou, não é propriamente a tecnologia que vai sempre evoluindo, nem é a vontade, é a organização, é fundamental a organização. Há que organizar, como eu digo aqui, os serviços para que a telemedicina seja uma atividade programada e generalizada e que outros aspectos da telesaúde, que não vou aqui desenvolver, mas que são extremamente importantes e são talvez o mais importante futuro da telesaúde, é a telemonitorização e teleassistência domiciliária, devem ser incluídos nessa organização de serviços. E, portanto, competirá não só às entidades oficiais e políticas, como organizações como nós, como a SITT, exercer influência para apresentar sugestões nos autores do terreno e, sobretudo, e também às entidades gestoras de saúde. E termino dando aqui uma notícia fresca, de última hora, que é para informar que a SITT andou durante os últimos meses, já há bastante tempo, a fazer contactos com partidos da Assembleia da República para que fosse delineado uma recomendação urgente para regulamentação e implementação da telemedicina. Tivemos várias conferências com partidos e com membros da Comissão de Saúde da Assembleia da República e ontem, antes do orçamento, ontem da parte da manhã, essa recomendação, esse texto, que foi elaborado em conjunto por todos os partidos, que é algo inédito, pelos três partidos que colaboraram connosco, o PS, o PSD e o PCP, foi aprovada por grande maioria na Assembleia da República, apenas com abstenções de dois partidos, o CDS e o Chega. Portanto, da parte política parece haver também interesse, enfim, com as reticências que as partes políticas podem ter, mas de facto penso que é algo muito importante para que a telemedicina de facto se continue a desenvolver e sobretudo se implante definitivamente, tanto junto dos profissionais, como sobretudo junto de uma população que depois, numa fase posterior, deve exigir essa mesma telemedicina que lhe seja facultada e sobretudo que seja uma telemedicina séria, uma telemedicina tecnicamente avançada e segura. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Não sei se os nossos amigos espanhóis apreenderam tudo o que eu disse, mas o que estava escrito será mais fácil. Peço desculpa se falei um bocado rápido, mas tinha só 10 minutos e penso que cumpri. Carlos, obrigado. Perfectamente, muchas gracias, Fernando. Has cumplido tu tiempo de forma muy exacta y creo que has tocado temas francamente muy importantes que se merecen un debate exhaustivo al final del webinar. Muchas gracias, Fernando. Creo que ha sido una excelente presentación. Has hecho un gran resumen de qué ha aportado la telemedicina en este momento de pandemia
y qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no estamos haciendo bien y qué camino debemos tomar. Creo que el debate aquí será muy jugoso y te felicito por tu presentación. Muchas gracias, Fernando, y nos vemos otra vez en el debate. Ahora me gustaría presentar al doctor Abel García Bejas. Él es médico, mestre en cuidados paliativos y bioética, profesor de ética médica en la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Beira Interior y coordinador del equipa intrahospitalar de soporte en cuidados paliativos del Hospital Visadas de Lisboa. El doctor Abel García Bejas nos va a hablar de las barreras y los beneficios en la humanización de los cuidados. Creo que es un tema también muy interesante y que estamos muy impacientes por escucharlo. Tiene usted 10 minutos a cuando usted quiera. Adelante, doctora Bejas. Muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo por este grupo de trabajo que ha sido muy interesante todo el año. Yo voy a hablar en español, es mi lengua nativa, aunque en realidad voy a tener algunos problemas con algunas palabras, pero bueno, entiendo que sea mejor hablar en castellano que no en portugués. Voy a compartir mi tela. Algunos de los asuntos tratados por mi colega Fernando de Portugal también están aquí reflejados en mi presentación sobre las barreras y los beneficios de la telemedicina. Mi experiencia como médico de cuidados paliativos a lo largo de este año y medio de pandemia me hicieron pensar sobre algunos aspectos interesantes, sobre todo la relación que los colegas tienen con la telemedicina y también los problemas inherentes a la igualdad y a la equidad, una vez que no todo el mundo tiene este acceso a la tecnología. En realidad, hablamos de humanización de los cuidados cuando colocamos al paciente en el centro de los cuidados y de las decisiones que un segundo, tengo aquí un problema con mi... Por tanto, cuando colocamos en el centro al paciente en todo el centro de la decisión y sobre todo cuando queremos una medicina personalizada y centrada en el paciente. Esta medicina crea más valor y hace con que esta medicina humanizada tenga una atención mucho más integral en el paciente. Así, de esta forma podemos y conseguimos individualizar y hacer con que cada contacto con el paciente sea único y cada experiencia, la relación médico-paciente, se transforme en una experiencia diferente. Diferente en el sentido de ser única. Y eso es una cosa que tiene que quedar bastante clara. Esto aquí. Okay. Hay siempre una pregunta en el aire cuando se habla de tecnología y cuando se habla de relación médico-paciente y humanización, parece que existe un choque entre la tecnología y la humanización. Parece como si la tecnología sustituye al hombre o el hombre sustituye a la tecnología, pero no es cierto. Es verdad que hemos descubierto también con la pandemia que existen aspectos importantes de la relación médico-paciente que se benefician bastante con el uso de estas tecnologías. Y por eso en este proceso de relación las tecnologías también tienen su parte positiva. Es una herramienta bastante eficaz en la relación que se establecen con las familias y con los pacientes, sobre todo en mi área en particular. Es verdad que durante la pandemia hubo un aumento de 10 veces del recurso a este tipo de tecnologías y creamos, en cierto modo, un ecosistema de salud digital y de una forma o de otra, en todos los sentidos, avanzamos en todos, por lo menos aquí en Portugal, se ha creado una conciencia de la transformación digital de la relación, no solamente a nivel hospitalar, como a nivel de la comunidad, incluso a nivel de las universidades. Por tanto, la telemedicina es una posibilidad rápida y segura para los pacientes. Es verdad que el contacto físico presente y la exploración física en este momento acaban por ser perjudicadas. Esta es una de las barreras que existen en esta medicina, más como dice el doctor Fernando, también se está trabajando en el sentido de poder mejorar las tecnologías de forma a poder mejorar este espacio de la exploración física y de la anamnesis. La confianza del paciente y su satisfacción aumentan cuando se utiliza la telemedicina porque el sentimiento de proximidad aumenta.
Existió, de hecho, en mi experiencia, como digo, un impacto positivo en toda la atención y la relación con el paciente. Mejoró la comunicación con el paciente y su familia, que es uno de los ejes centrales en la relación del médico-paciente y que sobre todo es uno de los ejes centrales de la humanización de los cuidados. Sin duda mejoró también todo el proceso de gestión clínica porque nos ayudó a introducir nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de lideranza. Nos obligó en mi hospital, por ejemplo, a crear nuevos protocolos y nuevos servicios dedicados a esta área de la telemedicina y, sobre todo, a crear nuevas líneas orientadoras de articulación y de referenciación a otras especialidades o a otros stakeholders de la comunidad, que nos permitió también mejorar todo el proceso de relación y de humanización de los cuidados. Es verdad que no todas las áreas médicas se pueden beneficiar de esta forma de telemedicina de la misma manera. Es un modelo de integración para el futuro próximo. De hecho, estamos a desenvolver, en mi caso, en mi hospital, trabajo en el Hospital Lucía das Lisboa, sobre la transformación digital del paciente en fin de vida. Demostró, de hecho, también ser una herramienta muy válida en la gestión de los conflictos familiares, porque de hecho nos permitió aproximarnos mucho más a los familiares, tener un espacio en la videoconsulta de reunión con familiares que estaban en diferentes partes geográficas del mundo y pacientes que estaban en fin de vida, y esto también permitió una gestión mucho más facilitada de todo el proceso de tomada de decisiones en fin de vida para este tipo de pacientes. Se incluyó a los pacientes también en este tipo de reuniones. Importante es resaltar que el hecho de conectarnos por videoconferencia a los pacientes permite también que el paciente tenga una experiencia diferente en su sensación, en su experiencia de enfermo, porque en realidad todo un paciente en mi área específica, tener que salir de casa, tener que ir al hospital, esperar en la sala de espera, convierte su dolor en un dolor mucho mayor. Por eso creo que la telemedicina permite al paciente permanecer en su atmósfera y en su puerto seguro, y esto también permite tener una apreciación mejor de todo el control sintomático y de toda su experiencia como enfermo. Es verdad que, como dije anteriormente, existe un problema de igualdad, de equidad en la repartición, por ejemplo, en el acceso a las nuevas tecnologías. Es verdad que Portugal goza de una red de Internet casi universal y que llega a todos los puntos del país, pero tenemos una población envejecida y hace falta también, como voy a comentar ahora, literacia en salud, que no sé muy bien cómo se dice eso en español, pero en portugués es literacia, es enseñar o fomentar a la población en general sobre todos estos aspectos. Es verdad que todo lo que hicimos no fue telemedicina y es importante reflexionar sobre esto porque es preciso definir bien las fronteras de lo que es medicina, de lo que es telemedicina, de lo que es e-health, de lo que son todos los gadgets electrónicos. Es muy importante porque, de hecho, en épocas de pandemia hemos abusado un poco de algunos aspectos que, como decía el doctor Fernando, podrían ser ilegales, pero en realidad yo no lo vería tanto como ilegal y tendría una reflexión ética profunda, es verdad, pero también fue un medio que tuvimos como recurso para ayudar a la persona en un momento determinado, en unas condiciones determinadas, en que también hubo una serie de restricciones determinadas para nuestras libertades. Entonces, creo que a pesar del abuso, hay una justificación que no quiere decir que justifique esas actitudes futuras, pero el momento de la pandemia fue muy específico. Y como digo, el desarrollo tecnológico es un factor de desigualdad. Es sin duda un aspecto importante para facilitar y llegar a diferentes espacios y construir puentes y caminos. Es muy importante, sobre todo, nunca violar la esencia de lo que es cuidar y, sobre todo, entender que la persona es un sujeto de valores independientemente de la relación, sea una relación analógica o una relación digital. Hubo un estudio hecho en Palermo sobre la experiencia de los pacientes en fin de vida con COVID y también de resaltar que es importante que hay algunos pacientes en fin de vida que no quieren conectarse al vídeo
porque es verdad que tenemos que entender que también hay una pérdida de su estructura corpórea que les provoca algún desconforto presentarse públicamente en un vídeo cuando son víctimas de enfermedades crónicas en estado avanzado. Y bueno, era esto que quería también alertar un poco, y que sobre todo la telemedicina no es un proceso de deshumanización, mucho por lo contrario, es un proceso de humanización de los cuidados. Hay que reflexionar sobre este asunto y sobre todo incentivar a la investigación y al desarrollo de nuevas áreas en esta otra área de la medicina. Por tanto, muchas gracias, obrigado y muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Excelente presentación y están cumpliendo ustedes el tiempo de forma muy exacta, y se lo agradezco porque nos permitirá un debate más largo. Bueno, ahora me toca presentar a una gran amiga, a una excelente colaboradora y bueno, quien me inició en el mate, que es algo que siempre agradeceré. Ella es Paz Bocio, ella es abogada, doctora en bioética, líder en salud internacional por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, referente en salud digital, profesora de bioética, profesora de filosofía, investigadora por la Universidad Nacional de Jujuy, y este webinar es un webinar de lo más internacional porque su nacionalidad es argentina. Y Paz, aquí tiene usted su tiempo y su espacio cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Carles, y bueno, muchas gracias a todo el equipo por darme desde este lado del charco la bienvenida a trabajar en este grupo precioso. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien, ustedes me dirán. Y bueno, voy a tratar de hacer algunas reflexiones fundamentalmente para finalizar este webinar sobre lo que son las orientaciones ético-legales en medicina. No sé si, y quería empezar con esta premisa, ¿no? Porque pensar un poco a futuro, pero como se dice, el futuro es hoy, es hoy. Hoy ya llegó el gran día para poder tener que pensar todas las cuestiones que hacen no solo a lo legal, sino a lo ético. Mis compañeros de panel fueron presentándonos distintas perspectivas de lo que hace al desarrollo de la telemedicina. Victoria nos habló sobre los principios y los valores, y yo lo que quise hacer en esto de pensar las orientaciones es pensar en orientaciones éticas y pensar en orientaciones legales. Sabemos que las orientaciones éticas van a ser las que le van a dar fundamento a los desarrollos legales, y en ese sentido se nos van planteando, como bien decía Victoria, algunos principios. Creo que el principio fundamental es el dignidad, que es un principio universalizado a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, digamos, y como resultado de un proceso de construcción de consensos de los países después de las atrocidades que habían ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y que muy bien Victoria nos relató, y después con otros aconteceres poco éticos que hubo en el campo de la medicina. Entonces, digamos, como primer principio orientador, tener en cuenta la dignidad, que también se va ampliando a otras cuestiones que tienen que ver con la empatía y la alteridad, este reconocimiento del otro. Yo solamente voy a hacer mención a los principios de las orientaciones éticas, como es el principio de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, proclamados en el informe Belmont, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del año 2005 de la UNESCO, nos trae otros principios como es el de solidaridad y el de equidad. También tenemos que ir pensando en términos de telemedicina con respecto a la responsabilidad y a la corresponsabilidad, al cuidado y al autocuidado. Con respecto al tema de responsabilidad, tener en cuenta un poco lo que es la ética de la responsabilidad planteada por Hans Jonas. Volví por el celular, pero bueno, no importa, no voy a poder hacer la presentación porque no sé qué pasó, si hubo acá algún problema de electricidad, pero bueno, voy por el celular, voy contando un poquitito, que no sé hasta dónde se me habrá escuchado, pero que iba planteando el tema de las orientaciones éticas y de las cuestiones legales. Como decía, orientaciones
en lo que hace a los principios y valores. Después vos me dirás, Carles, con el tiempo. Y en lo que hace a cuestiones vinculadas a lo legal, los puntos más críticos que van apareciendo son aquellos referidos al consentimiento informado, virtual, digital o online, el tema de la responsabilidad profesional de los equipos de salud, así como también la responsabilidad de los desarrolladores y programadores, las cuestiones que hacen al ejercicio y a las habilitaciones profesionales en términos de matrículas, teniendo en cuenta que tanto, bueno, en España como en Argentina, digamos, la autonomía de la gestión sanitaria delegada en las provincias, y no una cuestión federal, las certificaciones de la tecnología, el financiamiento y muchas otras cuestiones. Algo que también hay que tener en cuenta con respecto a las orientaciones éticos legales es quiénes son los actores, porque en funciones de eso es que nosotros vamos a poder ir identificando cuáles son las matrices de responsabilidades, que es una de las cuestiones más críticas en lo que hace a la asignación de la responsabilidad, ya sea objetiva y subjetiva. Y nos vamos a encontrar con que encontramos actores, tanto en términos individuales, pacientes y familia, la sociedad y la comunidad, los profesionales de la salud y los equipos de salud, los desarrolladores y programadores, el sistema de salud, las instituciones, los financiadores, los reguladores. Entonces vamos a ver que existe una multiplicidad de actores que cada uno dentro de estos procesos que hacen a la gestión asistencial de la telemedicina van a ir requiriendo distintas construcciones normativas que puedan definir el tema de responsabilidades y de procedimientos, y también esto va a estar vinculado, estos actores, a qué instancia de los procesos de salud de enfermedad se encuentran. Nosotros sabemos que el proceso de salud de enfermedad comienza con lo que es la promoción, la prevención, la asistencia diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliativo. Abel nos estuvo hablando de eso, pero también tener en cuenta que estos actores, teniendo en cuenta estos procesos salud de enfermedad, y además con un paciente que va a tener una gestión de salud a lo largo del curso de vida, y ya sea hombre o ya sea mujer, o algún otro tipo de autodeterminación, en todo este trayecto de vida va a poder ir teniendo distintas vinculaciones en lo que hace a la telemedicina, ya sea desde el neonato, en la infancia, en la adolescencia, juventud, en la adultez o como adulto mayor. Entonces, para ir pensando cuáles son las construcciones normativas que esto requiere, tenemos que tener en cuenta todo este panorama, donde ver quiénes son los actores, quiénes son los prestadores, quiénes son los beneficiarios, en qué parte de la instancia de la gestión del proceso de salud de enfermedad se encuentra, y por supuesto también la persona en qué trayecto de vida está. A su vez tenemos que tener en cuenta las cuestiones que hacen al campo tecnológico. Por un lado hablamos mucho de lo que es la alfabetización digital para tener en cuenta una apropiación, o la accesibilidad al uso de la tecnología, pero por el otro lado necesitamos también abordar los distintos desarrollos tecnológicos per se, lo que pueden ser las aplicaciones, lo que pueden ser los software, lo que pueden ser los hardware. Ya conocemos a Da Vinci en lo que hace intervenciones quirúrgicas, el ICIMU Patients o el de Diagnostic Virtual Clinical Case para lo que es la formación en simulación, el uso del gaming y de las realidades virtuales como nuevas aproximaciones a procesos de rehabilitación, plataformas de telemedicina, el uso de videollamadas como insumos para hacer consultas telefónicas, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica y la robótica social en el campo de la salud, con una proyección también hacia la domótica, que es el uso de los robots de quinta generación y de servicios a nivel doméstico. Entonces vamos a ir viendo que la telemedicina, como un primer espacio de desarrollo, nos está abriendo un potencial de este futuro, es hoy, como les decía al principio. Entonces, para ir pensando algunas cuestiones en lo que hace a las orientaciones legales, ¿cuáles son los sustentos jurídicos sobre los que tenemos que ir pensando las regulaciones? Una son los derechos personalísimos, que son los derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser personas, que son intrínsecos a la dignidad humana, y en esto una de las cuestiones más críticas
y más sensibles por la información, por los datos y por las imágenes que se manejan en el campo de la salud, tiene que ver con la protección de los datos. En este sentido, Europa tiene el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, Argentina tiene la Ley de Habeas Data, que es un derecho consagrado en el año 1994, cuando se incorpora el artículo 43 y se incorpora esto de la protección de los datos, después regulados en una ley específica de protección de datos, y que a los datos de salud les da una categoría particular, que es la categoría de datos sensibles. En estos momentos hay varias propuestas de reforma con respecto a lo que hace a la protección de datos, pero todavía están en estado parlamentario y no creo que este año por lo menos salgan, no están, digamos, dentro de las cuestiones prioritarias. Después lo que hace a la seguridad del dato, la confidencialidad y la privacidad, los derechos civiles y comerciales vinculados a lo que es la telemedicina como un servicio, teniendo en cuenta también los financiadores y lo que es, en el caso de la Argentina, el sistema privado de salud, las habilitaciones profesionales interjurisdiccionales, como les decía, cada estado, no en términos federales, sino en términos provinciales, regula y tiene la gestión de la salud, y esto para pensar la telemedicina, donde un médico está radicado en un lugar y puede ejercer en otro, en términos de responsabilidad todavía es una cuestión que hay que discutir y mucho. Pensar también en un telepaciente global, porque puede consultar con profesionales de cualquier lugar del mundo. Algo que en el caso de la robótica específicamente y de lo que es la inteligencia artificial, pensar la automatización humanizada y el no daño, digamos, como una de las leyes de la robótica, el no daño de la tecnología a los seres humanos, y algunos tips legales, así en términos como muy generales, cuando se hace telemedicina, es que existe algún tipo de aviso legal informándose cuáles son las herramientas o cuáles son las consideraciones sobre la telemedicina, los términos y condiciones de uso de la apps, de la plataforma, de la web, lo que sea, e información relativa al tratamiento de los datos de las personas y de los pacientes. Por último, y para ir cerrando, el estado de situación normativo en España, no existe una ley sobre telemedicina y sí, muy recientemente la OCDE le pidió a España avanzar en una ley de telemedicina. Sí existen consideraciones sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia que España presentó en Bruselas, apostando por una transformación digital del sistema sanitario con mejora de lo que es la interoperabilidad. Y la Comisión de Sanidad del Congreso hace muy poquito aprobó una proposición no de ley en el que insta al gobierno a elaborar un plan de extensión al entorno virtual de las prestaciones de atención primaria. En el caso de Portugal, bueno, recién nos comentaba Fernando, una aprobación muy reciente también, pero la regulación está dada por el Código Deontológico del Orden de los Médicos en su artículo 46, y como decía, en Argentina no existe una ley específica de telemedicina, sino proyectos de ley en la Cámara de Diputados y de Senadores, y sí existe algún tipo de regulación que ha salido fundamentalmente durante la pandemia, donde toca algunas de las cuestiones que hacen a la telemedicina. Y algunas preguntas como para ir cerrando y pensando estas orientaciones cuando todavía no existen los marcos jurídicos totalmente planteados. ¿Qué regulaciones legales y sobre qué valores éticos hay que regular la telemedicina? ¿Qué orientaciones éticos legales sobre cuál tecnología que se vaya a aplicar? También qué tecnología sobre qué etapa del proceso salud-enfermedad y qué proceso de salud-enfermedad sobre qué paciente, un paciente urbano, rural, hombre, mujer, niño, adulto, alfabetizado digitalmente o no. Y bueno, eso como conjuntos de preguntas que nos puedan ir orientando en lo que hace a la regulación de la telemedicina. Hasta acá era mi presentación, que bueno, fue sesgada por la tecnología que me impidió poder estar desde la computadora y hacer la presentación, pero estas eran un poco las ideas y las reflexiones que quería compartir principalmente. Muchas gracias, doctora Paz Bocio. Le pediré, por favor, que no se desconecte porque vamos a entrar en el debate y la verdad es que ha estado una presentación y, por favor, sí, Fernando, adelante, y todos los demás ponentes se pueden conectar. Y quiero pedirle disculpas, doctora Bocio, porque
con el entusiasmo de su presentación, no he dicho el tema del cual usted nos iba a hablar, que era la orientación ético-legal de la telemedicina, pero creo que ha estado muy evidente con sus palabras. Ahora, por favor, la doctora Ángel Salvador, quien agradezco también su ayuda, su entusiasmo y su gran capacidad para organizar y llegar donde los demás no llegamos, pues que nos va a transmitir las preguntas que desde el chat han generado a nuestros ponentes. Adelante, doctora Salvador, cuando usted quiera. Bueno, en principio voy a empezar tal como hemos ido haciendo. Para la doctora Cousy, la pregunta es, en general, no solo en telemedicina, ¿cómo se controla el cumplimiento de los derechos de los pacientes? ¿Quién lo controla? La única manera que hay de controlarlo es a través de la ley, pero creo que cada institución ejerce un autocontrol. O sea, en la mayor parte de instituciones hay mecanismos de control de calidad y la propia organización se ocupa de esto. El que es más difícil es cuando la medicina libre, en que entonces la responsabilidad es del propio médico sin que esté sujeto a ninguna normativa de ninguna institución, pero sí está sujeto a las normas y al código deontológico del país en que se trate. En ese caso, pues ya tiene que intervenir la ley. Ya está. Gracias. ¿No? Sí, sí, gracias. Fernando, ¿se quedará la telemedicina? Sí, ¿quedará? ¿Se quedará la telemedicina? Yo creo que no se queda donde está, pero que va a evoluir mucho. Creo que todos estamos convencidos que eso será el futuro de la telemedicina. Creo que estos problemas que hoy he hablado, quiero decir que estoy de acuerdo con Abel cuando le ha dicho que lo teléfono era una solución de recurso, completamente de acuerdo, pero no puede ser la solución que se va a mantener. Y creo que como ha dicho, que la adhesión de la población y de los profesionales será muy grande, pero hay que estar muy atentos para que no haya desvíos, para que no haya mal práctica, sobre todo para que sea accesible a todas las personas y que sobre todo que las personas lo van a exigir, ese tipo de asistencia. Continúo contigo, Fernando. Has suscitado mucho interés el tema que has explicado sobre el documento que habéis presentado a los políticos y que se ha aceptado. Simplemente decirles que estará a partir de mañana, estará en la página web de la sociedad y que pueden leerlo desde allí. ¿O quieres añadir tú alguna cosa? No, solo he visto una cuestión, el nombre de número de votos sí, de aprobación. Es más simple yo decir que han sido 224 votos a favor y 6 abstenciones y ningún voto contra. Si esto representa el pueblo portugués, creo que tenemos un gran futuro. Muy bien, muchas gracias. Doctor Abel, ¿puede explicar cómo gestionan los conflictos entre familiares? Nos hemos quedado todos un poco interesados en el tema, ¿no? Bueno, uno de los principales problemas en la gestión del paciente en fin de vida, como saben, es la gestión del conflicto familiar, porque hay familiares que no están de acuerdo, y aunque en Portugal la ley no obliga, pero existe una ley de la decisión subrogada, o por lo menos del mayor acompañado, donde existe un representante legal que sería el que asumiría un poco también la toma de decisión en este aspecto. En realidad, esto es una habilidad, un skill que se gana con la práctica diaria. Entonces, después de 15 años trabajando en cuidados paliativos, la gestión del conflicto familiar es mi día a día. Entonces, con la telemedicina y con la videoconferencia, esto me permitió tener, por ejemplo, un acceso mayor a todos los elementos familiares que estaban implicados en el proceso de gestión de los cuidados futuros, sobre todo los pacientes con demencia, que ya no tienen competencia o capacidad para decidir sobre sus cuidados.
y familiares que querían estar presentes o por estar... Portugal, como saben, es un país con muchas personas que emigraron y entonces hay familiares lejos, en Francia, en Alemania, en Canadá, en los Estados Unidos, y esto permitió que la pandemia, con la no movilidad de los familiares, también pudiesen integrarse dentro de todo el proceso de cuidados de su familiar. Entonces creo que la telemedicina en este caso en particular es un elemento facilitador del proceso de toma de decisiones, porque no hay un contacto individual con cada elemento de la familia, sino que consigues congregarlos a todos en un espacio único, que es el espacio digamos, de la ciberreunión, ¿no? Tipo, es aquel nicho que tú en una pantalla de computador, del ordenador, consigues tener toda la familia y te consiguen ver y consigues tener una discusión organizada. Entonces, en este concepto, creo que es no solo un aspecto facilitador, como es un aspecto humanizador, porque has tenido la oportunidad de incluir a todos los elementos en el proceso de cuidar de su familiar. Muy bien, muy interesante es esto, doctora Abel. Vamos por la doctora Paz Bosío. ¿Cómo se unen paciente, proveedores de servicio y el sistema de salud? Tiene que poner voz, por favor. Sí, ahí está. ¿Ahí se escucha, Ángel? Sí, acá en entender, digamos, lo que es la nueva relación médico-paciente, porque nosotros dentro del desarrollo de la bioética siempre pensábamos en aquella relación médico-paciente, médico-paciente, y en realidad es médico-paciente, institución, financiadores, digamos, es un consultorio extendido, ¿no? O un consultorio ampliado, como se dice también en términos del aula ampliada. Bueno, el consultorio tiene 2 actores claves, pero tiene muchos más actores circundantes. Y en estos hay que entender que también entra dentro de lo que es la gestión de la salud. Entonces, acá para mí es muy importante identificar en estos procesos o en estas rutas asistenciales digitales las matrices de responsabilidades. Entonces, en cada etapa, cada actor, ¿qué es lo que le compete hacer? Por eso, no quedarnos nada más con la relación médico-paciente en su concepción clásica, sino entender que para que ocurra una consulta en telemedicina, además de un paciente y un médico, tiene que haber un desarrollador, tiene que haber una institución, va a haber un financiador, va a haber una regulación. Entonces también entender, me parece que como la consulta ampliada, para empezar a entender estas regulaciones que tienen que ir plasmándose en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, doctora. Devuelvo la palabra a Carlos Fábrega. Muchas gracias, Ángels. Creo que han sido unas intervenciones estupendas. A mí solo me gustaría hacer alguna reflexión que me preocupa bastante, ¿no? Estamos viendo que la telemedicina ha revolucionado la bolsa, ha revolucionado las empresas, ha revolucionado a muchas empresas que no se dedicaban al tema de la tecnología en salud y se han metido dentro, a muchas operadoras de gestionar la salud virtual, y se han creado multitud de empresas que han cotizado en bolsa y han llegado a cantidades estratosféricas de volumen de dinero, pero estamos viendo a día de hoy que han generado una bajada de casi el 70% de los ingresos estos que habían tenido. Y lo que me preocupa a mí es que todo este boom que hemos tenido con la pandemia de la atención a distancia, la atención virtual, que nos ha ayudado tanto, si no será flor de una noche, ¿no? Que luego no perdure en el tiempo, ¿no? Y creo que es verdad que tenemos que estar regulados, es verdad que nos ha ayudado, es verdad que tenemos que hacer una normativa que regule esta actividad médica, es verdad que tenía que ser transparente y una actividad más de nuestra cartera de servicios del día a día, pero me preocupa estos picos que hacen las empresas que se dedican a este mundo y que caen de golpe y con ello pues claro, los servicios que estaban prestando. Y luego algo muy importante, cada vez que nos tecnificamos más, queremos hablar de equidad en salud, pero cada vez que nos tecnificamos más, hacemos que la brecha digital sea más amplia.
porque la gente que no tiene internet, la gente que es imposible que les llegue una conectividad con la mínima calidad para hacer una consulta virtual, ¿qué pasará? Es decir, ¿estamos empezando la casa por el tejado o hemos empezado una casa que no tenía tejado y ahora no sabemos cómo terminarla? Son unas preguntas que hago a todos y que el que quiera pues, aportar algo o contradecirme, pues estaría encantado. Por favor, Abel. Bueno, sí, estoy de acuerdo con aquello que has compartido y con las inquietudes todas de que esto puede ser la flor de una noche, pero creo que no. Creo que no porque, bueno, desde la experiencia en Portugal, no solo desde el punto de vista de la medicina privada, como desde el punto de vista de la medicina pública. Yo no trabajo en un hospital público, trabajo en un hospital privado, pero todas las administraciones se han volcado en el desarrollo de esta nueva área y existe un gran interés incluso por los alumnos de las facultades en desarrollar estudios de investigación sobre esta área. En este momento yo incluso tengo varios alumnos que están haciendo tesis del máster integrado en medicina sobre aspectos importantes de la telemedicina y el futuro. Y creo que nosotros tenemos un terreno muy fértil para la construcción de esta casa, que a lo mejor la hemos comenzado por el tejado o la hemos comenzado por el sótano, no sé por dónde la hemos empezado, pero es verdad que la pandemia nos obligó a desarrollarla rápidamente. También es verdad que en Portugal ya desde hace unos años hemos venido desarrollando todo el proceso de informatización del Sistema Nacional de Salud con los servicios partillados del Ministerio de Salud y nosotros tenemos una prescripción electrónica, llegamos a distancia fácilmente de todos los pacientes y no fue esto por la pandemia, ya era antes de la pandemia. Portugal tiene, como digo, una red de Internet fantástica y una conciencia de digitalización que no sé cómo está en España, porque no estoy en España, pero me parece que estamos mucho mejor en este aspecto. También es un país mucho más pequeño, pero creo que es una cosa que nosotros la vamos a desarrollar y estoy convencido de que va a avanzar, incluso porque iniciamos actualmente en algunas universidades y nominadamente en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la UBI, existen materias referentes a estas áreas y en la Facultad de Medicina de Lisboa también. Antropología digital, telemedicina, e-health, todo esto son cosas que se están a desarrollar en las universidades, entonces entiendo que los nuevos médicos también estarán preparados para este desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Sí, Fernando. Paz creo que también había pedido la palabra. Estoy de acuerdo, has tocado un punto importante, Abel, que era la formación también, la formación de los profesionales, que creo que también está un poco desamparado. Por favor, Paz, iba primero que tú, Fernando. Bien. Sí, lo que yo creo es que esto que vos decís, ya mermó mucho la consulta telemédica, eso es una realidad. Creo que queda, como dice Abel, vino para quedarse, y en algunos espacios, por eso estas últimas preguntas que yo planteaba, en algunos espacios se va a desarrollar mucho más, y por eso me parece que es pensar el proceso salud-enfermedad, si es para la prevención, para la promoción, asistencia, tratamiento, rehabilitación, ahí va a tener un anclaje distinto, si es un paciente urbano de uno rural, y la accesibilidad iba a estar cruzada, digamos, por lo geográfico y por lo tecnológico. Entonces, hay espacios que se van a apropiar mucho más. Seguramente un paciente urbano con accesibilidad a un hospital público, a un hospital o al profesional de la salud quiera retornar a esta consulta presencial. Pero aquel que no la tenía antes, incluso de la pandemia, probablemente se apropie de la consulta virtual porque le va a significar una accesibilidad que antes no tenía. Entonces me parece que estos desarrollos van a tener que ver con esta situación específica de la etapa del proceso y del lugar donde se encuentran las características propias del paciente. Gracias, Paz. Fernando. Bueno, eso para decir que partillo de las preocupaciones de Carlos, más partillo de la opinión de Abel, completamente. Yo creo que deberemos, una obligación nuestra de estar observando y siempre atentos a los excluidos.
Pero la exclusión es cada vez menor porque el acceso a los aparatos, a las técnicas es cada vez más sencilla y más barata. Pero habrá siempre una población que será excluida y que tiene que procurar ayuda con familiares, etc. Solo para dar un ejemplo, hace 2 años más o menos que las prescripciones pueden ser en papel, entregues a los pacientes o enviadas por SMS, por mensaje electrónica. Y al principio, casi todos mis pacientes no querían SMS porque no sé trabajar con esto, no sé cómo funciona. Hoy, 2 años volvidos, hoy mismo, esta mañana, prácticamente todos los pacientes, mismo los más viejos, después de comprender mínimamente las ventajas y cómo funciona, todos quieren adherir a eso, pero yo creo que eso es una tendencia que es inexorable y creo que deberemos sí estar preocupados, estar observando, pero creo que el problema de la exclusión será cada vez más ultrapasado. Me alegran tus palabras, Fernando, las de Abel y Paz. Espero que sí. Yo también creo que debemos cada vez hacer esta brecha digital más pequeña y seguro que con el esfuerzo y con el trabajo que nos viene, pues lo conseguiremos. Yo creo que tenemos que terminar aquí. Sé que quedan algunas preguntas en el tintero, pero que está bien, ¿no? Que está bien que haya debate y que genere entusiasmo. Quiero ahora agradecer a todos los ponentes sus excelentes presentaciones y su excelente conocimiento de los temas que han tratado. Agradecer a Àngels su inestimable ayuda y nada, les invitamos al próximo webinar que presentaremos en nuestra web en breve y nada más, felicitarles y agradecerles a todos los asistentes por su paciencia, por haber estado aquí este tiempo con nosotros y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Y buenos días a los del otro lado del charco. Buenos días. Gracias. Gracias.